No puedo dejar de decir alguna palabra sobre lo que ha estado ocurriendo en el Perú en las últimas semanas. La última semana, en nuestra querida patria, ha reinado una situación de caos y anarquía en muchas regiones. Y es penoso y sospechoso que muchos medios de comunicación no transmitan las escenas de vandalismo, de violencia, matones quemando camiones, bloqueando carreteras, arrojándole piedras a la policía. Una policía desmoralizada porque han descabezado a sus superiores, atemorizada de reaccionar por temor a las consecuencias, que permanecen como simples espectadores ante una situación que son incapaces de controlar. Si tuvimos en Lima 2 jóvenes que eran mártires de la democracia, ahora en Trujillo han muerto 2 mártires del desgobierno y la falta de autoridad. La semana pasada hablaba cómo en el campo moral muchas veces prima la dictadura del relativismo, como la llamaba el Papa Benedicto XVI. Pero vemos cómo en el terreno político hoy prima la dictadura de las minorías. Aquel que grita más fuerte, aquel que es capaz de arrinconar al Estado con violencia, termina siempre saliéndose con la suya. Han derogado una ley laboral que ha contribuido al desarrollo exponencial de una región y como el mismo presidente Sagasti lo reconoció hoy en una entrevista que escuché, también ha traído bienestar a las familias de muchos trabajadores. Y nosotros sabemos que el tema no se queda allí. La meta final es cambiar la Constitución, una Constitución que ha sido base del desarrollo del Perú en las últimas décadas y que además defiende la vida de los no nacidos y reconoce el rol histórico de la Iglesia. Lo que está pasando, queridos hermanos, es algo muy triste. Y no hay que ser ingenuos para darnos cuenta, para no darnos cuenta que toda esta anarquía es financiada finalmente por intereses oscuros. ¿Quién financia todo ese vandalismo? En el fondo son fuerzas que quieren desestabilizar el país, cambiarlo de rumbo, de acuerdo a una agenda, la famosa agenda del Foro de Sao Paulo. Y ante esta situación política, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué nos dice hoy el segundo domingo de Adviento? Hoy aparecen 2 personajes muy importantes en el Adviento, el profeta Isaías y San Juan Bautista. Isaías es enviado al pueblo desterrado en Babilonia, que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Han sido desterrados de su tierra, todo ha sido destruido, el templo. El cántico de Azarías, del profeta Daniel, lo describe de una manera terrible, de una manera dolorosa. Dice: ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos de la tierra. Hoy estamos humillados a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Y el Salmo 84 termina
el profeta Jeremías termina esta descripción diciendo: salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. A este pueblo que está viviendo una situación trágica como la situación que estamos viviendo nosotros, es enviado el profeta para darle una buena noticia, una buena nueva. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Háblale al corazón de Jerusalén y dile con voz fuerte: ya se ha cumplido tu condena, ya has satisfecho tu culpa, porque de la mano de Yahvé has recibido castigo doble por tus pecados. Y más adelante va a decir el mismo texto de la primera lectura que acabamos de escuchar: súbete a un alto monte, alegre mensajero de Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero de Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá: ahí está vuestro Dios, viene vuestro Dios en persona y Él nos salvará. Ese es el motivo de nuestra esperanza. Ese es el motivo por el cual, en medio de esta situación tan difícil, podemos mantener la paz y la alegría en el corazón. Jesús viene a salvarnos, y viene a salvarnos porque no podemos salvarnos solos, porque no podemos esperar esa salvación de ningún Mesías político, de ningún candidato a la presidencia. Y una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿de qué nos salva Jesús? ¿Será que acaso Jesús viene a salvarnos de la pandemia? ¿O viene a salvarnos de la corrupción política? ¿O viene como una especie de Superman a despejar las carreteras o a señalarnos por quién debemos votar? Ciertamente que no. Jesús viene a salvarnos del pecado, porque el pecado es la raíz de todos los males que azotan a nuestra sociedad y al mundo entero. Porque la crisis que vive el Perú no es solamente una crisis económica o una crisis política o una crisis social, es ante todo una crisis moral, una crisis espiritual, y todos somos corresponsables de esa crisis. Ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para acoger esa salvación del Señor? Y aquí es que aparece la figura de Juan Bautista. Preparen el camino del Señor. Que los valles y las cañadas de nuestros desalientos y de nuestras tristezas se rellenen. Que los montes de la soberbia, de la autosuficiencia y de la vanidad se abajen. Que los caminos torcidos de nuestros vicios y pecados se enderecen. Y cuando le preguntan de manera más concreta al Bautista, ¿qué tenemos que hacer? No en este texto de San Marcos, pero en el texto paralelo de San Lucas, San Juan Bautista responde: el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Y le dice a los recaudadores de impuestos: no exijan más de lo establecido por la ley. Y a los soldados o a los policías de aquel tiempo les dice: no hagan violencia a nadie,
no reciban coimas, conténtense con su salario, con su paga. No se trata, pues, queridos hermanos, simplemente de rezar. Hay que rezar, hay que pedir con insistencia. Pero también es importante convertirnos. Ese es el llamado del Adviento. Ser fieles en las cosas pequeñas de cada día. No hay que hacer nada extraordinario. Hay que ser fieles en lo ordinario. Hay que vivir una vida cristiana que sea coherente. Que nuestra Madre María, la mujer que nunca perdió la esperanza, no permita que nuestro corazón se llene de desaliento, de desánimo, de rabia, de rencor. Pidámosle a ella que nos ayude a mantener viva la llama de la fe y de la esperanza en estos días difíciles y así preparar el camino del Señor, que es el único que puede transformar nuestro mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.